Buenas tardes, mi nombre es Derly Mateus Suancha. Me encuentro matriculada en el CA de Vélez en el programa de agronomía y cursando microbiología de suelos. La tarea que voy a exponer el día de hoy es la primera tarea de este curso, que en sí es reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. Bueno, para empezar vamos a establecer la diferencia estructural y fisiológica entre bacterias, arqueas y hongos. Morfología de las bacterias. La mayoría de estas especies, las bacterias son en forma esféricas, a las que las llaman cocos. También son en forma de barras que se le llaman bacilos. La morfología en las arqueas son halófilas extremas. La morfología en los hongos, la gran mayoría crecen como hifas, estructuras cilíndricas y filiformes, que pueden llegar a medir entre 2 a 10 micrómetros de diámetro y hasta varios centímetros de longitud. Estructura de las bacterias. Tenemos la pili, tenemos ribosomas, tenemos cápsula, tenemos pared celular, flagelo, citoplasma, vacuola, membrana citoplasmática, mesozona, inclusiones, periplasma. La estructura de la arquea cuenta con finas del halófilo extremo. También cuenta con una división que muestra los nucleoides. También subunidades de glicoproteínas de la pared celular. La estructura de los hongos cuenta con pared celular, plasmolema, mitocondria, rizosomas, núcleo, nucleolo, membrana nuclear, dictosoma, retículo endoplasmático. Fisiología de las bacterias. Estas sintetizan en forma muy rápida todos sus componentes celulares, siendo la mayoría autosuficientes a pesar de su simpleza estructural. La fisiología de las arqueas halófilas extremas necesitan una gran cantidad de salinidad para crecer. Los hongos necesitan carbono para su crecimiento. El hábitat de las bacterias están presentes en todos los medios. O sea, ellas se pueden adaptar a todos los medios o pueden estar en todos los ambientes. Las arqueas en lagos alcalinos altamente salados, ambientes hipersalados. Los hongos se encuentran en el hábitat muy diversos. Reproducción. Las bacterias pueden ser sexuales o asexuales. Las arqueas pueden ser también sexuales o asexuales. Los hongos pueden ser sexuales o por esporas y también pueden ser asexuales. Su respiración. Aerobia y anaerobia. En la arquea pueden ser aerobias estrictas. En los hongos su respiración la mayoría es aerobia. ¿Cuáles son los grupos más representativos de los microorganismos que se pueden encontrar en el suelo, teniendo en cuenta su aporte en los ciclos biogeoquímicos y aportes de macro y micronutrientes? Bueno, entre estos grupos de los microorganismos tenemos las bacterias, tenemos las arqueas y unos pocos hongos y unos pocos protozoos. Entonces, estos son como los principales o los más representativos microorganismos. Bueno, vamos a continuar con mencionar especies de microorganismos importantes en los sistemas productivos de nuestra región o como los más conocidos que pueden ser benéficos. Hay microorganismos benéficos y también hay microorganismos que pueden generar impactos negativos en nuestros sistemas productivos. Entonces, un ejemplo de benéficos tenemos las bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas son encontradas en ciertas plantas como las leguminosas, que las bacterias al hacer contacto, al infectar estas raíces, pues forman unos núcleos que son las que fijan el nitrógeno. También tenemos la acción combinada del humo de lombriz líquido
y en el suelo, junto con el HT proíndico, que viene a ser un fertilizante, esta combinación crea unos microorganismos que infectan a la araña hasta matarla. También tenemos los acaricidas. Estos son pequeños microorganismos benéficos. Son los depredadores de insectos, plaga, que generan impactos negativos en los sistemas productivos. También tenemos los termes, que vienen a ser también las mismas termitas. Son pequeños microorganismos, son los principales responsables de la degradación de la madera y la celulosa en el medio ambiente. Bueno, ahora vamos a proponer una breve metodología para recuperar o aislar un microorganismo a partir de una muestra de suelo. En este caso vamos a dar como un indicio en la metodología para aislar un microorganismo. Tenemos la técnica del cultivo de enriquecimiento. Este método sirve para aislar microorganismos específicos de la naturaleza mediante medios de cultivos y condiciones de incubación específicas. Muchos de estos organismos se pueden aislar fácilmente con medios de cultivos complejos incubados a la temperatura del hábitat de donde se obtuvo la muestra. Para preparar un cultivo de enriquecimiento se utiliza un medio determinado y un conjunto de condiciones de incubación que sean selectivas para el organismo en cuestión y contraselectivas para el resto. Los cultivos de enriquecimiento eficaces reproducen en la medida de lo posible los recursos y las condiciones de un nicho ecológico concreto. Bueno, y para terminar vamos a mencionar elementos xenobióticos o contaminantes que puedan ser removidos del suelo utilizando la biorremediación. Para tener claros, el término de biorremediación se refiere a la eliminación microbiana del petróleo, de compuestos químicos tóxicos y otros contaminantes ambientales perjudiciales para el medio ambiente, habitualmente estimulando las actividades microbianas autóctonas. Elementos xenobióticos o contaminantes. Entonces tenemos el petróleo. Entonces hay unos nutrientes inorgánicos que estimulan la biorremediación. Son diversas bacterias, hongos y algunas algas verdes que pueden oxidar aeróbicamente los derivados del petróleo. El metal uranio se puede biorremediar o recuperar con la utilización de bacterias para cambiar el estado de oxidación del uranio en los principales contaminantes a una forma de estabilizar este elemento. O sea, eso quiere decir que con estas bacterias, no quiere decir que lo va a eliminar, no, de cierta forma va como a neutralizar este contaminante, este elemento, como es el uranio. Como las especies de Shewarneia y Geobacter, son los reductores principales de este metal. Entonces, estas bacterias, o sea, esta especie de bacterias son las principales reductoras de este metal. Bueno, también tenemos los plaguicidas. La decloración reductora. Entonces, para los plaguicidas está la biorremediación por medio de la decloración reductora. Indudablemente es la más importante, que es causada por una bacteria llamada Burkholderia. También tenemos otro elemento contaminante que es el plástico. También para biorremediar tenemos o hay una bacteria que se llama Ralstonia eutropa, que se ha utilizado como organismo modelo para la producción comercial de PHA, que viene siendo un plástico biodegradable.
y es usado en la producción de biopolímeros. Bueno, y ya para concluir, todo ese tema de los microorganismos, para mí ese es el poder que trae estos microorganismos es un mundo de misterios que pone a prueba la curiosidad de todos nosotros como estudiantes en organizar el panorama general de la microbiología. Muchas gracias.